el alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comenzamos aquí un nuevo programa de Tu salud a mano. Un programa muy interesante porque vamos a hablar de una patología que más de uno seguro que la ha sufrido, quizá no sabía qué era exactamente, pero ¿quién no ha tenido un tirón en algún gemelo, una especie de pedrada? Pues de eso vamos a hablar hoy con Javier Navarro. Muy buenas. Hola, muy buenas, Patricia. De la rotura fibrilar. Sí, exactamente. Cuéntanos. La rotura fibrilar es, en general, es una distensión, una elongación de las fibras que tiene nuestra musculatura. Nuestros músculos tienen muchísimas fibrillas, imagínate como si fueran muchas fibras con muchos hilos, Pues cuando un músculo no está bien preparado, no está bien calentado o, en definitiva, no está bien hidratado, puede sufrir una rotura. La rotura, la verdad, es que duele bastante y, bueno, ahora iremos nombrando una serie de características que puedan hacer a la gente entender, diferenciar unas cosas u otras, ¿vale? Pero, en definitiva, una rotura fibrilar o una rotura muscular viene a ser eso, una discontinuidad de las fibras musculares de algún grupo muscular concreto, ¿de acuerdo? Hoy nos centramos en el gemelo, porque es quizá la rotura más frecuente. ¿Por qué? Pues sí, es la más frecuente. Es un músculo que sobrecargamos mucho, tiene una tracción, tiene unas fuerzas de tracción brutales. Ten en cuenta que nos pone de puntillas, que en la arrancada hace una contracción muy grande. Son dos, el gemelo interno y el gemelo externo, y entonces realmente dos músculos que se contraen a la vez tienen que estar muy sincronizados para no provocar un desequilibrio, ¿vale? Entonces el desequilibrio muscular es el que provoca en muchos casos las roturas, las distensiones fibrilares. Y el gemelo, dentro de los gemelos, el externo y el interno, el que se lesiona muchísimo más es el gemelo interno. Es muy rara ver una rotura de gemelo externo. La hay, pero 9 frente a 1. 9 frente a 1. El gemelo interno sufre bastante a la hora de pisar, de apoyar. Son lo típico que dicen, se me sube el gemelo cuando estoy acostado, me lo dicen muchísimo. De eso porque normalmente hay una falta de minerales, de sodio, de potasio, de magnesio, de hidratación, de agua, y luego un mal estiramiento, que es lo que provoca que haga plas y se suba nuestro gemelo cuando estamos, sobre todo, sin carga. También pasa en natación, en el agua, es muy típico que estamos nadando tranquilamente, ¡buah!, y se nos sube el gemelo. O los deditos, también se quedan los dedos enganchados. Son músculos que necesitan carga, necesitan peso. Entonces, cuando nos ponemos de pie, se pasa esa sensación de tirón, pero cuando hay una rotura te impide totalmente el movimiento, es muy invalidante. He intentado yo describir un poco cómo se siente alguien cuando sufre esa rotura, sí, pero quizá tú nos podrías explicar mejor qué dolor se siente, cuál es ese pequeño dolor que te hace decir, creo que esto puede ser una rotura fibrilar. Sí, pues como estamos hablando de la rotura del gemelo, que es la más típica, aunque hay otras, pero la más típica es la de rotura de gemelo interno sobre todo, hay una sensación clara. La sensación clara de rotura es una pedrada. De hecho, es típica la imagen de cuando vamos corriendo o hacemos una arrancada, se nos pone el semáforo en rojo y estamos en frío, ¡pua!, y arrancamos, nos echamos mano al gemelo, miramos hacia atrás pensando que nos han tirado una piedra, porque es que es justo eso. Es esa sensación. Las fibras se estiran y de repente ¡pua!, saltan algunas fibrillas. Entonces, la sensación invalidante que da es muy típica. El que la ha sufrido sabe de lo que estoy hablando, ¿sabes? No es lo mismo como cuando se nos engancha, se nos queda enganchado y vamos cojeando un poco, pero no tenemos esa sensación invalidante, a cuando se rompe, porque es que es como si una cuerda se tensa mucho y se suelta de golpe, Pero en el gemelo, la rotura fibrilar de gemelo se le llama el signo de la pedrada, porque es justo así, parece que nos han tirado una piedra justo en esa zona. Y luego a los días también hay un hematoma. No siempre que hay una rotura hay un hematoma, pero siempre que hay un hematoma hay una rotura, ¿vale? Eso es así, porque cuando se rompen las fibras, cuando se rompen unas fibras se rompen vasos. Entonces, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, drena hacia arriba la sangre y entonces se queda en superficie provocando un hematoma. Hay otras veces que drena hacia abajo
y no se ve, ¿vale? Que en algunos casos pues hay que valorar si hay que drenar esa rotura porque se puede enquistar esa sangre y provocar pues, miositis o provocar problemas importantes, algún quiste que puede dar bastante la tabarra. Entonces esa sensación invalidante, Patricia, es fundamental y ese signo de la pedrada para saber que tenemos una rotura. ¿Y se puede confundir la rotura con alguna otra dolencia, como por ejemplo una contractura muscular? Sí, es bastante frecuente. La contractura muscular es cuando un músculo entero o parte de él se queda contraído. Se queda contraído, se queda pequeño. Entonces si un músculo que está elongado, que es largo, se queda contraído, evidentemente es más pequeño. Entonces si es más pequeño, el recorrido articular que tendrá esa articulación, en este caso estamos hablando del gemelo, será del movimiento del tobillo y de la extensión de la rodilla, es más limitante. Entonces la contractura muscular duele, hasta ahí estamos, pero la rotura fibrilar es muy hiriente, es un dolor hiriente, punzante, invalidante, nos impide andar. Nos damos cuenta que si seguimos andando o corriendo, no nos deja, por pequeña que sea. Hay diferentes grados, porque la rotura fibrilar tiene diferentes grados, y la contractura muscular también, puede ser una contractura completa del músculo, produciendo un espasmo, el músculo se queda contraído entero, o que varias fibras de ese músculo se quedan contraídas, provocando esa retracción, ¿vale? Pero sí que tenemos diferentes grados de lesión. Y cuando llega un paciente describiendo ese dolor, imagino que automáticamente no decís eso es tal, claro, sino que pasaréis por un diagnóstico previo, que cuéntanos cómo lo hacéis. Sí, es un diagnóstico diferencial que nosotros tenemos aquí en nuestra clínica, ¿de acuerdo? Lo primero, siempre valoramos al paciente de pie. Si viene andando con muletas porque le impide apoyar el pie, una contractura es muy hipotética que sea, porque realmente no es tan invalidante. Si viene cojeando un poquito puede ser una contractura. Es decir, que la primera imagen que tenemos del paciente, que es la anamnesis, el cómo viene andando, cómo se mueve, cómo se desplaza, ya da pista de lo que puede ser. Si viene con muletas, la pierna flexionada y fue hace 2 o 3 días y todavía no se le ha calmado, casi seguro que es una rotura fibrilar, es un signo típico de la rotura fibrilar del gemelo. Ahora, una vez que ya le hemos hecho la exploración visual, hablamos con el paciente, lo tumbamos y en decúbito, tumbado completamente, le hacemos una exploración manual. La exploración manual, en ciertos puntos, hay puntos concretos que el fisioterapeuta conoce, donde rompe casi siempre el gemelo, que tocamos y si vemos que hay una dureza, una cierta retracción y provoca aumento de ese dolor, es otro síntoma. Y luego, por supuesto, pues tenemos la tecnología que aplicada a la salud pues nos da unas alas impresionantes para poder recuperar al paciente. Entonces, disponemos ahora de un nuevo equipo de alta gama, en alta resolución de Saote, nos lo proporciona DJO, que son nuestros patrocinadores, y realmente nos ayuda muchísimo a poder ver, porque con la ecografía en alta resolución es espectacular lo bien que se ve. Yo he cogido aquí una imagen que la he transportado a la tablet para poder explicarle a nuestros telespectadores lo que es una rotura fibrilar, ¿vale? Entonces, la rotura fibrilar, esto es un gemelo, ecográficamente hablando, la parte de aquí abajo es el sóleo, y esto es una imagen clara de una rotura fibrilar muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Pues porque ocupa toda esta mancha negra que tenemos aquí, no sé si se apreciará bien en la cámara, pero creo que sí, porque es bastante evidente. Toda esta mancha negra que está aquí debajo, todo esto es el gemelo interno, y por aquí se ha roto. Es una rotura, yo le llamo como si fuera una cremallera, porque realmente se abre como si fuera una cremallera el gemelo, y entonces eso provoca un dolor muy, muy agudo. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí en esta imagen, todo eso es líquido. Normalmente suele ser suero, suele ser sangre, depende. Ese líquido se debe de ir reabsorbiendo. Si no se reabsorbe, nosotros tenemos sistemas para poder licuarlo, evaporizarlo y si hace falta, pues derivar a nuestro traumatólogo que colabora con nosotros y hacer una extracción, hacerle un drenaje. Entonces, esta imagen es muy clara y por eso me ha gustado y quería enseñarla de cómo se ve ecográficamente una rotura fibrilar de gemelo interno, ¿de acuerdo? Entonces, realmente ese medio diagnóstico de la ecografía en alta resolución nos permite ver clarísimamente y que el paciente se lleve un diagnóstico fisioterapéutico de su lesión, y luego pues ya pues, empezaríamos con los tratamientos. Aún así, imagino que el diagnóstico muchas veces ya lo traerán los pacientes en el sentido, te pregunto,
tú ante un dolor tan agudo lo primero que haces a lo mejor es ir a urgencia. Me ha pasado esto, me duele esto y supongo que allí podrán un poco diagnosticar la dolencia. Sí, sí, por Pero supuesto. luego vienen voluntariamente hacia la clínica. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, en muchas ocasiones, y ya, pues gracias a Dios, pues, debido a nuestro trabajo, nuestra trayectoria, en la gran mayoría de las ocasiones vienen primero a nosotros, ¿vale? Nosotros no tenemos servicio de urgencia, porque la verdad es que, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo y no tenemos un servicio de urgencia propiamente dicha, de que se puedan venir aquí el paciente a las 12 de la noche o que se puedan venir a cualquier hora. Siempre trabajamos con citas para dar la mayor calidad posible a nuestros tratamientos y poder dedicarle el mayor tiempo posible. Pero sí que es verdad que cuando hay un tirón fuerte, es tan invalidante que en muchas ocasiones ya no vienen diagnosticados, pero no siempre por temas de tiempo en urgencia pueden hacer una ecografía. Entonces, básicamente se basan, valga la redundancia, en la clínica que lleva el paciente. Es decir, me duele aquí, me ha dado un tirón, una pedrada, rotura fibrilar, pero no han hecho una ecografía, no sabemos qué grado de lesión hay. Entonces, casi siempre vienen antes a nosotros, pero si vienen desde urgencias, pues ya vienen con un vendaje compresivo, aplicación de hielo, algún antiinflamatorio y por juicio clínico, es decir, por lo que lleva el paciente de dolor y el síntoma, sin ecografía. Es muy difícil que en urgencias te hagan una ecografía, sinceramente, o una resonancia de urgencia por una rotura fibrilar. Pues entonces pues vienen con un diagnóstico aparente, ¿no? Pero se confirma con un buen diagnóstico, con un buen ecógrafo, y hacer la ecografía en el acto y vemos cómo está ese músculo. Y una vez que hemos visto cómo está y supongo que detectando el grado de rotura que tiene el paciente, aplicaréis un tratamiento u otro. Sí. Entonces, como he mostrado aquí en la ecografía que teníamos en la tablet, nosotros si vemos un grado así, que es enorme, es que la he puesto porque es muy evidente, tiene muchísimo líquido en la parte interna del gemelo interno, nosotros primero hacemos un tratamiento con la fisioinvasiva. La fisioinvasiva es un sistema de electrolisis, de una corriente galvánica, y la fisioinvasiva lo que hacemos es, con ecografía, mediante ecografía, entramos con una pequeña agujita, que normalmente pues son agujas finitas de acupuntura prácticamente indoloras, son como un pelo, que siempre es una duda que me preguntan luego mucho, que si duele mucho, realmente no duele prácticamente nada, y además echamos cloretilo, que es un spray anestésico, el paciente casi no se entera, y luego ponemos justo en la zona donde está la rotura, justo en esa zona. ¿Y qué hace la electrolisis? Pues produce una evaporización, una desionización, hace que el líquido se transforme en gas, básicamente, lo estoy explicando para que se entienda, y entonces pues, hace que ese líquido sea más fácil reabsorbible por nuestro cuerpo, se lo pueda reabsorber mejor nuestro cuerpo, y favorece la cicatrización. Entonces, la fisioinvasiva es prácticamente, si el paciente nos lo permite, porque venga ya en un proceso subagudo o en la zona o requiera una velocidad bastante grande de recuperación, la aplicamos desde el primer día. Además, ya digo que es prácticamente indolora. Luego, tratamiento manual y el láser. El láser de alta potencia tiene 21 vatios de potencia y nosotros para los problemas de lesiones como roturas fibrilares hace un efecto de cicatrización muy rápido. Favorece la fisioinvasiva la combinación con nuestro láser de alta potencia, que son 3 láser juntos. Aquí dentro pues salen 3 emisiones a diferentes ondas, entonces nosotros llegamos a diferentes profundidades con un solo aparato. Y la verdad es que la recuperación es mucho más rápida. Con el Rainbow Draw tenemos esa posibilidad. ¿Qué más sistemas? Pues por supuesto el de vacío. La terapia de vacío a nosotros nos ha dado unas alas para poder recuperar al paciente antes, porque al drenarlo, al hacer ese bombeo, le metemos, como yo digo, un corazón ahí en la pierna que bombea hacia arriba todo ese líquido. Y luego la figura importantísima de la readaptación. El readaptador físico, nuestro compañero Alejandro Soria, que ahora si te parece bien, Patricia, nos puede mostrar unos ejercicios sencillitos para la gente que haya sufrido o sufra este tipo de dolor, pues la figura del preparador físico o readaptador físico es la guinda del pastel para este tipo de lesiones. Cuando ya ha pasado esa crisis aguda, cuando ya está empezando a cicatrizar y esta manchita negra que se ve aquí en la imagen que os he mostrado antes, pues esa empieza a desaparecer, vamos haciendo un seguimiento y eso se va llenando de colágeno, se va cicatrizando, entra el readaptador, y hacemos un trabajo mano a mano para que el paciente se vaya
en perfectas condiciones y pueda iniciar su vida deportiva sin ningún dolor. El readaptador físico Alex Soria, que lo conocimos hace unos programas, que ha sido una nueva incorporación a la clínica para, bueno, pues como tú bien decías, ponerle la guinda del pastel a muchos de los tratamientos y a muchas de las curas de esas dolencias que tienen los pacientes, que nos va a mostrar ahora ejercicios, pero ejercicios para hacer en casa o ejercicios para hacerlos mejor aquí con él. Los ejercicios que vamos a explicar son sencillos, que se pueden hacer en casa, porque realmente, aunque tienen que ser individuales, pues bueno, para nuestros espectadores que puedan hacer ese ejercicio si tienen alguna molestia, alguna contractura muscular, que es lo más normal que tengan, pues si tienen una rotura tienen que venir a tratarse, pero si tienen esa dolencia, lo que va a decirnos el compañero Alex le va a venir muy bien. Entonces son sencillitos. Luego, por supuesto, si tienen ese problema, lo hacemos aquí en la clínica, ¿vale? Pero ya más guiado. Pues si te parece, nos vamos con Alex hasta la zona de ejercicio. Así que Alex Soria, readaptador físico, tu turno. Muéstranos esa serie de ejercicios que podemos hacer para poder calmar un poco ese dolor y esa dolencia. Bueno, lo primero es explicar que esto es un Rowan Fowler, ¿vale? Se usa para masaje de autoliberación miofascial, ¿vale? Lo que siempre empezamos trabajando con los pacientes en modo de calentamiento. Bien, entonces el ejercicio sería de la siguiente manera, es algo muy sencillito, ¿de acuerdo? Estaremos colocados de esta manera, con el culete apoyado en el suelo en primera instancia, aquí muy apoyado, bien, y moviéndonos hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? De manera que nos estemos dando directamente con el rulo, con el rollo, sobre el gemelo, ¿vale? Una zona más conocida como la pantorrilla, ¿bien? Queremos ponerle un poquito más de intensidad, pues sería tan sencillo como levantar el culete del suelo y cargar un poquito más de peso, ¿vale? Algo muy sencillo. Otro ejercicio, ¿vale? Sería interesante, ¿vale? Apoyado sobre, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna escalera, pero normalmente en casa, sobre una escalerita o lo que sea, sobre un apoyo, nos colocaríamos de esta manera. Subiríamos hacia arriba con los dos talones y bajaríamos abajo con uno. Apoyaríamos otra vez arriba y hacia abajo, ¿vale? Algo muy sencillito, ¿vale? No nos tiene que costar mucho trabajo. Subiríamos y bajaríamos. ¿Bien? Bueno, pues estos son los dos ejercicios que más interesarían desde el punto de vista de la readaptación, como parte del proceso activo de rehabilitación. Bueno, pues interesantes esos ejercicios. Gracias, Alex, y esperamos verte pronto por aquí otra vez en Tu Salud a Mano. Igual que a ti, Javier Navarro, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, que haremos como siempre desde aquí, desde la calle Principado de Asturias 11 primero de Jaén. Y ustedes ya saben, cuídense, sean felices y hasta la próxima.